Hola, muy buen día. Bienvenidos al video tutorial de nuestro curso Venta Consultiva de Tecnología en Videovigilancia para el Mercado de la Banca en Colombia. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es John Cruz. Soy ingeniero industrial, especialista en gerencia comercial y gerencia de proyectos y seré su tutor guía en este video tutorial. Bueno, nuestro curso, nuestra presentación del curso básicamente está relacionada con el diseño de soluciones tecnológicas de videovigilancia que cumplen las regulaciones de ley y que satisfagan y generen valor en gran medida a los clientes del sector bancario en Colombia, es decir, los bancos y las entidades financieras. La idea es que si tienen alguna pregunta me la pueden hacer mediante la aplicación levantando la mano en el chat y la vamos solucionando sin problema. Bueno, muy bien. ¿Cuál es nuestro propósito de aprendizaje en este video tutorial? Es que ustedes conozcan y se capaciten de manera básica para aprender a generar soluciones tecnológicas de videovigilancia para los bancos o las entidades bancarias en Colombia que cumplan con las necesidades básicas de ¿qué? De regulaciones de ley, protección de datos personales y que de alguna forma cumplan con las necesidades de seguridad del nicho o el mercado bancario al cual están ustedes enfrentados en cada una de sus actividades comerciales o compañías. Muy bien, ¿cómo vamos a desarrollar el tema? Básicamente aprendiendo a diseñar y generar soluciones tecnológicas de video, vigilancia, que cumplan regulaciones de ley, que generen valor y que satisfagan a los clientes del mercado bancario. Partiendo de ahí, ustedes ya podrán diseñar un plan de mercadeo y ventas en cada una de sus actividades comerciales o de sus empresas a través de las visiones de las mismas, estableciendo objetivos estratégicos para llegar a cumplir lo que se han pactado como metas de ventas y definitivamente pues mejorar la seguridad bancaria y la protección de los datos en Colombia. Muy bien, entonces aquí en esta infografía o cuadro sinóptico en línea lo que quiero mostrarles es una radiografía completa de cuáles son los pasos importantes que hay que tener en cuenta para poder hacer una venta consultiva de tecnología y en particular de videovigilancia en el mercado bancario en Colombia. El primer gran ítem pues es las regulaciones de ley. El mercado en Colombia, en particular el bancario y de la videovigilancia, tiene que cumplir con unas regulaciones de ley específicas que son las circulares o normativas de la Superintendencia Financiera y Bancaria, en particular la 052, 042 y 08, que tiene que ver básicamente con los tiempos de grabación en meses y las ubicaciones de las cámaras en cada uno de los sitios donde se lleva a cabo algún tipo de transaccionabilidad o servicio de atención a los usuarios. La segunda es el Reglamento Colombiano de Protección de Datos o Habeas Data Financiero y la tercera es también relacionada con la protección de datos pero de la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene que ver mucho con lo que hoy día se está tratando de reconocimiento de rostro de los usuarios bancarios. Muy bien, el segundo gran ítem es conocer los antecedentes, un poco la historia y los usos de la videovigilancia en los bancos en Colombia en cada una de esas etapas de la historia. Entonces veremos cómo eran los sistemas de videovigilancia a finales del siglo pasado, cómo son los sistemas de videovigilancia hoy día y cómo eran en la década pasada, porque hay una evolución pues bien importante. Y lógicamente tendremos que mirar, ustedes van a tener que analizar cómo es el mercado bancario en Colombia, porque pues conocen las regulaciones de ley, conocen el producto que es la videovigilancia, el producto tecnológico, pero deben conocer el mercado, es decir, en donde están concentrados los clientes a los que ustedes quieren llegarles en Colombia. Y para eso pues existen, digamos, unas clasificaciones como bancos públicos, mixtos, privados, tamaños entre bancos, corporativas y financieras, banca personal, pues decir, por su segmentación por alcance de cada uno de estos bancos, ¿cierto? Son banca empresarial, banca corporativa, bueno. Y la entidad en Colombia que se encarga de definir o segmentar a qué posición, tamaño o alcance se clasifica cada una de las entidades financieras, pues es la Sobancaria, que es la entidad agremiadora. Bueno, muy bien. Y definitivamente no podemos dejar fuera lo que se nos viene, los retos de la banca digital del siglo XXI, porque para allá vamos. Partiendo de allí, a ustedes como profesionales y especializados en ventas
de tecnología, pues se les vienen retos importantes porque aquí ya empezamos a hablar de ciberseguridad, empezamos a hablar de hackers, empezamos a hablar de poder diseñar soluciones de videovigilancia que cumplan no solo regulaciones de ley y las necesidades en sí de los bancos, sino cómo protegerse ante los ataques cibernéticos y todo el tema de protección de datos personales de los usuarios, ¿vale? Así como sus rostros. Entonces, como lo veíamos ahora, vamos a un poquito a desarrollar cada uno de los tres grandes temas. Entonces, la parte normativa, pues yo lo hablaba de la superintendencia bancaria, aquí están relacionadas las normativas que hay que cumplir. Y estas normativas son muy largas, pero en general tienen dos grandes conceptos que definen. Uno es el tiempo que deben por obligación o por ley los bancos grabar en sus grabadores digitales el video de sus usuarios como tiempo de retención. Esto arrancó en un año y hoy día estamos en 6 meses. Es decir, que los bancos tienen por obligación que mantener 6 meses de grabación de video de todos los usuarios que atienden en sus sucursales y sus cajeros en sus sistemas de grabación digital. Y dos, donde deben estar ubicadas como mínimo ese tipo de cámaras de videovigilancia. Como mínimo en los accesos principales a las oficinas y en toda aquella área donde se lleve servicio al cliente y donde se haga transaccionabilidad. Muy bien. Y están pues lo que hablábamos de la habeas data financiero del Reglamento Colombiano de Protección de Datos y de Protección de Datos de la Superintendencia de Industria y Comercio. Allí ustedes tienen que tener en cuenta siempre que estas reglamentaciones hay que cumplirlas. ¿Por qué? Porque todo dato de cualquier tarjetaviente o persona usuaria de un banco, así sea su rostro o cualquiera de los datos personales, debe salvaguardarse en buena forma porque si no el banco está so pena de cualquier tipo de demanda por mal uso de los datos personales de los usuarios. El gran ítem número 2, la actividad número 2 es estudiar muy bien a través de Asobancaria, que es el ente agremiador, el nicho de mercado donde ustedes quieren ir dentro del mercado bancario. Es decir, quiero ir a los bancos grandes, quiero ir a los bancos corporativos, no, quiero ir a los bancos pequeños donde se hace solamente banca microempresarial, microcréditos, un poquitico segmentar, ¿no? El tip que les doy aquí a ustedes es que esto lo rige Asobancaria como ente agremiador en Colombia y el tamaño de las entidades financieras se define por la cantidad de oficinas, sucursales y cajeros automáticos que tengan en un país, en una región o en varios países. Entonces, pues bancos que tienen más oficinas y más cajeros, pues son los bancos considerados como más grandes. Y así en sentido contrario, ¿no? Bueno, y el tercer gran aparte pues es el tema de conocer la historia, porque pues si no conocemos la historia pues no sabemos hacia dónde van evolucionando este tipo de sistemas tecnológicos y en particular de videovigilancia. Pues bien, los sistemas de videovigilancia a finales del siglo XX eran algo así como cámaras analógicas con grabadores digitales en cintas de cassette como los VHS antiguos, pero aquí lo importante es que no existían regulaciones de ley ni políticas de protección de datos, es decir, los bancos de alguna forma, por decirlo coloquialmente, hacían y grababan en sus sistemas de videovigilancia lo que cada uno consideraba correcto. A principios de nuestro siglo, el siglo XXI, la primera década, seguíamos con cámaras muy analógicas, pero ya empezamos a grabar esa información en discos duros, como los discos duros de los computadores, ya no en cintas, sino en discos duros. Seguíamos sin regulaciones de ley en términos oficiales, ni en tiempos de grabación, ni en políticas de protección de datos personales de usuarios. Llegamos a nuestra década, la década del año 2011 al 2020, donde ya aparecen las cámaras IP o cámaras con protocolo Internet, con análisis inteligente de video, con una cantidad de características que agregan valor a la operación de los bancos. Seguimos con los grabadores digitales en discos duros, pero aparece una característica bien importante que es conectarlos todos en red y poder manejar toda la información de manera centralizada. Y muy clave porque aparecen las regulaciones de ley, es decir, los bancos de alguna forma entran en cintura a través de las entidades gubernamentales. Entonces empiezan a tener que cumplir con tiempos de grabación mínimos y aparecen las normativas de protección de los datos de los usuarios. Y algo bien importante que es nuestro hoy, pensando ya en la banca digital, que es lo que se nos viene en un futuro muy inmediato,
es el tema de ciberseguridad, para poder proteger no solamente contra riesgos físicos, sino contra riesgos cibernéticos, hackers y ese tipo de cosas, ¿no? Bien, aquí rápidamente les voy a mostrar un video muy corto de lo que se piensa que debe ser una sucursal de un futuro inmediato en banca. Y ahí podemos ver en algunos de los conceptos que acabo de nombrarles. Muy bien. Entonces, aquí podemos apreciar lo que debería o lo que debe ser un diseño de una sucursal bancaria del futuro, donde están los cajeros automáticos, el distanciamiento social, todo lo relacionado pues con los accesos controlados a las oficinas. Bien, entonces está todo el tema que les contaba del acceso a las sucursales, poder determinar que una persona que llega a través de los sistemas de reconocimiento de rostro y detección facial avanzada es una persona VIP o por el contrario es un delincuente, poder generar alertas tempranas, todo este tipo de cosas a través de los sistemas de videovigilancia, todo el tema de hacer análisis de video transaccional en los cajeros. Se pretende que cada vez más haya menor contacto entre la persona y el cajero, eh, sea todo el acceso a través de reconocimiento de rostro, a través de tarjetas mediante chips, y la idea es prevenir tipos de clonaciones y fraudes en las tarjetas de débito o crédito, ¿no? Todo el tema del público es poder medir tiempos de atención en filas, cantidad de personas que accesan a las sucursales y tener la mayor cobertura necesaria y poder proteger los activos de no solo de los clientes sino de la sucursal bancaria, poder identificar objetos abandonados, objetos perdidos, objetos removidos, que pueden llegar a generar, a ser un riesgo dentro de la operación bancaria. Cómo se está atendiendo a los clientes en buena forma y cómo se está revisando el tema de las filas, es decir, los sistemas de videovigilancia hoy día y en un futuro inmediato tienen que permitir, a través de cámaras especializadas, poder determinar qué cantidad de personas hay en una sucursal bancaria y qué eh, tiempos de atención en cajas o en algún tipo de servicio como el posterior cada una de las personas está llevándose a cabo, ¿no? Eso. Muy bien, ya realizado y visto lo anterior, voy a hacer aquí un pequeño cierre, una pequeña evaluación. Ustedes allá desde sus sitios remotos. Aquí tenemos una serie de preguntas, una serie de posibles respuestas de apareamiento y son preguntas muy sencillas del tema que hemos venido hablando, ¿no? ¿Son regulaciones de ley en Colombia de videovigilancia en la banca? Bueno, pues ustedes lo vieron, las circulares normativas, ¿no? ¿Qué entidad en Colombia define el tamaño y los tipos de entidades? Ajá, Asobancaria, correcto. ¿En qué década aparecen las normativas de protección de datos personales y el cybersecurity? ¿Se acuerdan que hablamos que fue tardecito en la década que estamos terminando ahora mismo? ¿Y con qué nombre se conoce la evolución de la banca en donde la tendencia es el uso de las TICs, los dispositivos móviles y no tener que ir físicamente a las oficinas? Banca digital. Muy bien. Perfecto. Bueno, señores, nuestras conclusiones es que definitivamente la generación de soluciones tecnológicas de videovigilancia para el mercado bancario en Colombia tienen que ser soluciones que cumplan con las regulaciones de ley
y que además satisfagan a los clientes para poder proteger sus activos, las operaciones y los datos de sus clientes. Eso es muy importante. Y los planes de mercadeo parten de este fundamental hecho, del aprendizaje basado en el diseño.